A continuación se nos pide realizar una ANOVA. ¿Con qué objeto? Bueno, se nos pide conocer qué porcentaje del desgaste es explicado por la viscosidad y si podemos asumir que es un buen modelo o no. Lo primero que se tiene que realizar, lo primero que debemos saber para como lo primero que debemos pensar es que para saber si el modelo realmente es bueno o no, existe un mecanismo de medición que se llama el coeficiente de determinación, el cual se denomina como R cuadrado y no es otra cosa que la suma de cuadrados debido a la regresión sobre la suma de cuadrados totales. Estarán pensando, ¿pero qué es eso? Bueno, lo veremos justo ahora cuando trabajemos el ANOVA. El ANOVA es un análisis de varianza, donde nosotros estamos diciendo de que existe una variabilidad total, que no es otra cosa que la suma de la variabilidad que entrega la regresión, más la suma de la variabilidad que tienen los errores. Veamos lo siguiente. Considerando que la suma de cuadrados, considerando que el coeficiente de determinación, que es aquello que define qué tan bueno es mi modelo, depende de qué tanto sea la suma de cuadrados de la regresión y qué tanto sea la suma de cuadrados total. Si nosotros pensamos que la mayor cantidad de variabilidad, que lo que hace que esté variando en mayor medida, en este caso, para traer los efectos del ejercicio, lo que esté haciendo que varíe, ¿esto qué quiere decir? Que la variabilidad en I, que es decir, el resultado del estimado, está variando por el valor de X o está variando por los errores. ¿Qué sucede si la variabilidad de I se está dando más por los errores que por la variable X? Eso quiere decir que en realidad mi modelo no me está explicando nada, pues es puro fruto del azar que I esté variando, puesto que lo que hace que cuando haya un cambio en los errores, va a cambiar la I. Eso no me dice nada. No estoy pudiendo asumir que realmente sea la viscosidad la que está afectando cómo varía el rozamiento. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi suma de cuadrados de regresión, es decir, que la variabilidad de la regresión, es decir, que la variabilidad de X sea casi igual a la variabilidad de Y? Ah, eso me estaría diciendo de que si este valor se acerca mucho a esto va a ser más cercano a 1. Y si esto es más cercano a 1, es más cercano al 100%. En cambio, si este valor, considerando que es la totalidad, es la suma de la regresión con los errores, si resulta que la regresión es pequeña, necesariamente para contrarrestar, los errores tienen que ser altos. Y por ende, vamos a tener un valor mucho más lejano de ambos. Y esto va a ser más cercano a 0 que a 1. Y por ende va a ser menos explicativo. Entonces, ¿qué nos está interesando y para qué sirve el análisis de varianza? Para ver qué es lo que está haciendo que realmente se mueva en este sentido la aguja y me diga, oye, ¿sabes qué? En realidad tu modelo no sirve. ¿Por qué? Porque estás haciendo, claro, está variando el I cuando está variando X, pero en realidad los datos no se parecen tanto. Entonces algo me está haciendo pensar que no es el X el que hace que varíe, sino esa otra cosa que no sabemos qué es, que le llamamos errores. En cambio, yo podría decirte, oye, ¿no sabéis qué? Me doy cuenta de que tenemos pocos errores, por ende el modelo se asemeja mucho a lo que pasa en realidad. Y si eso sucede, es porque X está explicando el movimiento de Y y dejamos a los errores de lado. Esto se va a ver mejor cuando calculemos el ANOVA. Entonces, el ANOVA es una pequeña tabla que me indica por un lado la fuente de variación y estas pueden ser debido a la regresión, debido a los errores, que es lo que queremos que se minimice, o la fuente de variación que es la totalidad de la variabilidad. Para esto tenemos que conseguir la suma de cuadrados, los grados de libertad y la llamada media suma de cuadrados. Además se le agrega a esto un estadístico de Fisher. Este estadístico de Fisher sirve para calcular lo que se llama, y no debemos confundirlo, esto es para calcular lo que se llama la bondad del ajuste.
Es decir, qué tan bueno es el ajuste, lo cual no es lo mismo que una bondad de ajuste por chi cuadrado, que es la prueba que utilizamos para corroborar que una variable se distribuye con normalidad. Dado que este es una prueba que se utiliza generalmente para regresión múltiple, no la vamos a tocar por ahora. Pero para que sepan que existe. Entonces, por acá tenemos la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados de los errores, la suma de cuadrados totales. Por acá los grados de libertad. Para este caso, se tiene que es P menos 1. Pero, ¿P qué es? P es la cantidad de coeficientes de regresión que estamos estimando. Siempre para regresión lineal simple vamos a estimar 2, que son el beta sub 0 o beta sub 1. Por ende, este valor siempre va a ser 1. Otra forma de verlo es que los grados de libertad de la suma de cuadrados de la regresión va a ser aquellos coeficientes que son significativos. Considerando que el beta sub 0 nunca es significativo, tenemos que el único que es significativo para regresión lineal simple es el beta sub 1. Y ahí está. Y la media suma de cuadrados debido a la regresión no es otra cosa que la suma de cuadrados de la regresión dividido su grado de libertad, que es 1. De misma forma, la suma de cuadrados de los errores es n-2, la totalidad de los datos menos 2. Y esto es la media suma de cuadrados de los errores, no es otra cosa sino la suma de cuadrados de los errores dividido n-2. Mientras que los grados de libertad en la totalidad es la suma de estos dos, n-2 más 1, n-1. Pero no necesitamos la media suma de cuadrados de la totalidad, puesto que no nos explica nada por el momento. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta suma de cuadrados? Bueno, existen dos enfoques para calcularlo. El enfoque matricial y el enfoque, por decirlo de alguna forma, lineal. El enfoque lineal dice que la suma de cuadrados de la regresión es la suma de cuadrados de la variable y estimada menos el promedio por la totalidad de los datos y el promedio al cuadrado. Y el enfoque matricial de esto me dice que la suma de cuadrados de la regresión es la matriz beta traspuesta por la matriz x traspuesta y. Pues esta nos va a dar la totalidad de las variables estimadas. Menos la totalidad de datos por el promedio de y al cuadrado. Ambas formas deberían llegar al mismo resultado. ¿Cómo podemos calcular esta? Bueno, tal y como hicimos para calcular la varianza de los errores anteriormente, se debe estimar cada uno de los valores de y a través de la ecuación de regresión para cada x y sacar la suma de cuadrados. Por eso yo recomiendo que para trabajar en la ANOVA utilicemos siempre el enfoque matricial, pues es más sencillo. Solamente tenemos que multiplicar matrices. Y si ya anteriormente conseguimos la ecuación de regresión por método matricial, hace que sea esto un poco más sencillo. ¿Qué es la suma de cuadrados totales? Bueno, la suma de cuadrados totales es la suma de cuadrados de todas las variables y reales no estimadas menos lo que habíamos visto antes, la totalidad de datos por el promedio de y al cuadrado. En este caso, el enfoque matricial nos dice exactamente lo mismo. El enfoque matricial nos dice que la suma de cuadrados totales es la matriz y traspuesta y, que no es otra cosa que la suma de cuadrados de y, menos n por y promedio al cuadrado. Simplemente se tiene que obtener la sumatoria de cuadrados de y. Y por eso es que anteriormente yo les sugerí que siempre sacáramos la sumatoria de cuadrados de y para efectos de cálculo, para cuando estábamos realizando cuando estábamos sacando los datos de la tabla directamente. Y finalmente tenemos la suma de cuadrados de los errores, que es la suma de cuadrados de y menos la suma de cuadrados de y estimado. Podría ser un poco tedioso calcularlo, pero si nos damos cuenta, este más este tiene que ser este. Por ende, la suma de cuadrados de los errores puede ser también la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de la regresión, lo cual hace que su cálculo sea bastante más sencillo. Entonces, busquemos los valores esta vez.
La suma de cuadrados de la regresión va a ser la sumatoria de i estimado menos n i al cuadrado. Este valor, al obtenerlo, nos da que es 217.761,037 menos 9 por el promedio de i que se puede obtener fácilmente, que es 148,111. O bien podemos ser más prácticos y decir que es la sumatoria de los valores de i, que es 100.333 sobre n al cuadrado. Esto nos da que la sumatoria de cuadrados de la regresión es igual a 20.328,9555. Por otro lado, la suma de cuadrados totales es la sumatoria de cuadrados de los i, que es, ya la calculamos antes, es 220.549 menos 9 por este mismo valor, 1.333 dividido 9 al cuadrado. Donde finalmente tenemos que la suma de cuadrados totales es 23.116,9185. Nos podemos fijar inmediatamente de que estos dos valores son bastante similares. Estos dos valores se parecen bastante. Notamos que existe realmente una similitud entre el 20.000 y el 23.000. Por ende, podemos asimilar que los errores van a ser pocos. Ya tenemos la suma de cuadrados de la regresión, tenemos la suma de cuadrados total, por ende podemos calcular la suma de cuadrados de los errores, que es simplemente la resta entre estas dos, lo cual es un valor de 2.787,963. Un valor bastante pequeño para la totalidad de la variabilidad. Eso ya nos puede llevar a pensar inmediatamente de que la regresión en realidad sí va a ser buen ajuste. Grados de libertad, n-2, que es 7. Grados de libertad, n-1, que es 8. Y la división. En este caso estamos dividiendo por 1, por ende la media suma de cuadrados de la regresión va a ser exactamente igual a la suma de cuadrados de la regresión. O sea, 20.328,9555. Y los errores, aquí es cuando se pueden llevar una grata sorpresa, es este valor dividido 7, que es 398,2804. Notamos que este valor, tal y como lo habíamos previsto antes, una de las formas de calcular la varianza de los errores, este valor es igual a la varianza de los errores. Por ende, si el ejercicio nos está pidiendo en algún punto realizar la ANOVA y además nos está pidiendo saber si los coeficientes son lineales, podemos hacer la ANOVA antes y así se nos facilita bastante el cálculo de la linealidad de los coeficientes. Ahora, ¿qué se nos está pidiendo? Se nos pide calcular el R cuadrado. Por ende, es el coeficiente de determinación R cuadrado va a ser la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales, que es 20.328,9555 dividido en 23.116,9185. Lo cual al realizar la división nos da un valor de 0,8794, que al multiplicarlo por 100 para convertirlo a porcentaje es un 87,94%, casi 88%. Eso nos lleva a pensar de que el ajuste en realidad es bastante bueno. Es un buen ajuste. ¿Y cómo se puede interpretar esto? Bueno, simplemente que un 87,94% de la variación en el rozamiento es explicado por la viscosidad del aceite que se está utilizando.
Eso quiere decir que una gran parte de la variación que se produce en el rozamiento es explicada por la variable que nosotros dijimos antes a través de este estudio que estaba explicándola. En caso de que el ajuste fuera malo, quiere decir que en realidad la viscosidad no está explicando tanto la variación del rozamiento, sino que podría estarlo explicando mal los errores, una fuente externa que no conocemos. De esa forma conocemos qué tan bueno es el ajuste. Sin embargo, no basta con esto, ya que podría ser que a pesar de que el modelo es bueno, no es válido. Y para ello tenemos que corroborar ciertos supuestos.